Hola, yo soy Jos Guerra de Don José Torta y hoy tengo el placer de invitarlos al tercer episodio de Don José Chef, Mi Lugar Seguro. Este episodio va a ser totalmente diferente ya que voy a estar solo. Voy a aprovechar para contarles un poco de mi historia, de cómo nació Don José Torta y claramente vamos a preparar una receta que me va a transportar a mi niñez, a mi adolescencia, a mi pasado o tal vez que me recuerde a alguna persona o varias personas en específico. Por eso hoy voy a preparar una receta que tal vez todos los venezolanos se van a sentir identificados. ¿Qué venezolano no ha probado la torta de frescolita? Es algo que los va a transportar directamente a su niñez. Creo que a todos en sus cumpleaños les preparaban esta torta. Bueno, en mi caso era así. Esta receta la aprendí gracias a mis tías que siempre la hacían constantemente. También hacían la torta de tres leches, los besos de coco, la torta de chocolate. Es una receta súper fácil, pero que hay que darle bastante paleta porque la voy a realizar de la manera tradicional. Puedo utilizar la batidora, pero en este caso no. En este caso voy a utilizar el bol y la paleta, a lo antiguo. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Vamos a utilizar azúcar blanca, harina de trigo. En este caso estoy utilizando harina de trigo sin preparar. En Venezuela usábamos harina de trigo leudante, que ya viene preparada. Por eso vamos a utilizar bicarbonato y polvo para hornear. Vamos a utilizar huevo. Vamos a utilizar mantequilla. La mantequilla que podemos utilizar es la Mavesa, la tradicional, la de Venezuela. Pero en este caso estamos en Perú, voy a utilizar la Manti. También puedo conseguir la mantequilla, la Mavesa, pero es un poco costosa. Vamos a utilizar vainilla y lo principal, lo que le va a dar el sabor a esta torta, la frescolita. Como ya saben, estamos en Perú. Perú, gracias a que hay tantos venezolanos acá, sacó de la compañía de la KR, sacó esta gaseosa que se llama Colita. Es una fórmula que se asemeja un poco bastante a la frescolita de Venezuela. Yo diría que como a la Golden, pero sí sabe a la colita de Venezuela. Vamos a empezar. Ya yo tengo el bol preparado con la mantequilla y un poco de azúcar porque fui avanzando un poco. Como les dije, hay que darle bastante paleta a esto y para que este episodio nos dure más de 2 horas, entonces tuve que avanzar. Como diría mi tía, dale paleta, que eso te va a durar como 30 minutos. Mira, acá ya pueden ver la consistencia de la masa. Mientras les voy contando que, bueno, ustedes me conocen como Jos Guerra, pero mi nombre en realidad es José Guerra. Yo nací y me crié en un pueblito de Venezuela conocido como Cumaná, Estado Sucre. Cuando cumplí los 18 años me fui a Puerto La Cruz, al estado Anzoátegui, a estudiar en la Universidad de Oriente, en la UDO. Ahí estudié administración y luego yo tenía un sueño. Siempre he tenido el sueño de estudiar ciencias de la comunicación o comunicación social. Y gracias a que no contaba con los recursos para estudiar en una universidad paga, no pude estudiarla. Entonces ya cuando empecé a trabajar, a ganar mi platica, que trabajaba en McDonald's, me pude pagar algo que se asemejaba a eso, que era ciencias audiovisuales y fotografía. Y dije, bueno, si no puedo estar delante de las cámaras, voy a estar detrás de las cámaras. Y ahí empecé. Aprendí un poco de cine, de radio, de fotografía. ¿Y quién iba a decir que eso que yo estudié lo iba a unir con la repostería? Y ahora estoy haciendo videos. Yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a la repostería, que iba a emprender con la repostería, que iba a hacer tortas, que eso que tal vez que yo acompañaba a mis tías a hacer y a vender, me iba a dar de comer. Que yo iba a decir,
esto lo voy a hacer de manera profesional. Esto me gusta, esto me apasiona. Nunca lo pensé, pero bueno, Perú te obliga a salir de tu zona de confort, abrir tus horizontes. Y me recuerdo que en esos días después de la pandemia, donde todo estaba difícil, donde la economía estaba por el piso, yo empecé a vender unos cupcakes y unas donas en cajas, las decoraba muy bonito y las vendía. No tenía muchos clientes, pero ponte que hacía 10 cajitas y 10 cajitas las vendía por allí. Tenía que caminar bastante, pero las vendía. Y en ese momento, mi hermana estaba estudiando repostería y ella me dijo, ay hermano, mira, sabes que yo también estoy estudiando repostería, ¿qué te parece si nos unimos y abrimos un pequeño local? Yo, claro, súper chévere. Y bueno, dejé mi trabajo, yo trabajé en una pizzería, dejé mi trabajo, me mudé con ella y emprendimos. La verdad era un local muy bonito, algo que le pusimos mucho corazón, pero siento que no estábamos preparados para ese reto. Y bueno, por cosas de la vida no funcionó, duró poco tiempo y luego eso yo caí como que en una crisis existencial, en una depresión que no quería trabajar, no quería hacer nada, quería estar como encerrado. Un proceso, un lapso en mi vida algo complicadito, pero bueno, que gracias a Dios salí de eso. Me acuerdo que José me dijo, pero ¿y por qué no haces una torta? Y la vendemos. Quizás yo no quería saber nada de torta, yo no quería saber nada del mundo. Pudiese decir la palabra, pero no. Yo quería desaparecer, yo no quería hacer nada. Sentía que había fracasado, que no valía. No sé, ¿sabes? La depresión fue brutal. Y él me insistía, vamos, José, tú puedes, haz la torta, que no sé qué. Y nada, hice la primera torta. Si mal no recuerdo, creo que fue una torta de chocolate. La hicimos, habían cositas que mejorar, pero bueno, quedó bien. La vendimos por porciones. La gente a la otra semana nos pidieron otra vez. Decía, pues que yo no quiero hacer más. Ya, bueno, pero sí, haz otra. Entonces hicimos una de vainilla con manjar, y ahí seguimos, luego tres leches, y ahí seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y nunca paramos. Y de repente dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en esto. Y empezamos a hacer tortas. Así empezó Don José Torta. En realidad no nos llamábamos Don José Torta. Vamos a hacer una pausa. Ya nuestra mezcla le vamos a colocar un huevito. Acá yo tengo los tres, pero le voy a colocar un huevito y voy a batir para que se ablande más. En realidad, cuando empezamos, teníamos un nombre grandísimo, un nombre horroroso. Nos llamábamos Don José Don José Dulces Art, como artesanales o como arte, porque nosotros queríamos enfocarnos y decir que nuestros postres eran hechos a mano, con mucho amor, eran artesanales, nada de esos de los carritos que venden, nada de masa preparada, nada de eso. Pero bueno, creo que las cosas pasan por algo, porque nosotros habíamos creado nuestro Instagram como Don José Dulces Art. Si lo buscan, creo que todavía aparece. Y se nos bloqueó. Y no sabíamos la clave. Y nunca pudimos recuperarlo. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar el nombre. Entonces José, también antes, él vendía postrecitos. Que esa es una historia que José se las va a contar en algún momento. Porque él me engañó. Porque él me decía, él se burlaba de mí y me decía, no, pero es que tú no sabes hacer eso, yo no sé qué, yo no puedo creer que tú hagas eso, que tú hagas torta, que no sé qué, que tú decores y bla, bla, bla. No sabías eso. ¿No sabías? No. Entonces me dice, es que yo sí hago y yo sí vendo. Después me enteré de que el niño
se los compraba una persona y los revendía, no lo hacía él. Claro que sí. Entonces él tenía una página que se llamaba Don José. Y dijimos, bueno, entonces vamos a mantener el Don José. Pero ya existía el como que la página de tortas Don José. Entonces, bueno, vamos a agregarle el Don José Tortas. Y allí nació nuestro Don José Tortas y nos quedamos como Don José Tortas por siempre. Y aquí seguimos. Gracias a Dios nos ha ido, hay semanas que son muy buenas, hay semanas que tal vez no son tan buenas, pero las que sí son buenas como que cubren esa semana, como todo. Vamos a seguir añadiendo los huevitos todos y batimos. Gente, yo hago esta torta y de verdad que sí me transporta a mi niñez, ¿saben? Cuando estaba como que tirado en el piso con mis tías, que mis tías me decían como que ayúdame un ratito. Y, no sé, tendría como unos 11, 12 años. Empezaba a hacer estas tortas con ella. Recuerdo, mi mente enseguida se va a la casa de mi abuela. Me voy a poner un poquito sentimental. Mi mente se va inmediatamente a la casa de mi abuela, en el pasillo frente a la cocina, sentado con mi tía María, que casi siempre es la que hacía las tortas, dando palitos. Tengo, por parte de papá, tengo 5 tías. Y casi siempre ellas eran las que hacían tortas. Bueno, casi siempre era mi tía María. Luego mi tía del Valle, luego mi tía Mari, mi tía Tata a veces hacía también mi tía Luzma, que ahorita se dedica a repostería. Y nada, creo que de cada una de ellas aprendí algo. Lo que pasa es que mis tías hacían todo, ellas no medían, sino que ellas todo lo hacían como que al ojo. Y decían, bueno, es una lata de mantequilla, es un kilo de harina, que no sé qué. Como se hacía en Venezuela, ¿sabes? Que la gente dice, ay, quiero una torta de kilo. Bueno, es 1 kilo de harina. Ellas no pesaban, ni medían, ni nada de eso. Y yo con el tiempo traté de como de copiar eso que ellas hacían. Y nunca me salió. La torta me quedaba horrible. Me acuerdo que una vez hice una torta sin pesar, sin medir nada, al ojo. Me quedó la torta como con burbujas, con hueco, apermazada, todo horrible, horrible. Igual no la comí. Claro, eso fue hace mucho tiempo. Tendría como 19 años. Ahorita tengo más. No lo voy a decir. Miren, gente. Acá pueden observar que ya la mezcla está muy liviana. Y ha como que crecido un poco por el huevo. Seguimos batiendo un poquito más. Yo les dije que hay que darle bastante paleta. Tratar de que los granos de azúcar desaparezcan lo más posible. Mientras le voy contando de que, bueno, mi sueño cuando estaba pequeño nunca fue la repostería. Como les conté, yo quería estudiar comunicación social y ser periodista, estar delante de las cámaras. Pero la vida te obliga y te dice, hey, tal vez puede que sí, pero no es el momento. Tienes que aprender algo más. Nunca me imaginé, como le dije, nunca me imaginé que podía mezclar la repostería con lo que había estudiado. Y acá estoy. Hace aproximadamente 2 años, creo, empezamos en TikTok haciendo live con bastante miedo y bastante pena. Ya estamos acostados, teníamos que decorar una torta y ya yo tenía 1000 seguidores en TikTok. Cuando TikTok te ponía como que un límite para tú hacer
el live. Y José me dijo, ¿por qué no prendes live? Yo, bueno, vamos a prender live a ver. Y prendimos. Y se conectaron 10 personas y estaban frecuentes esas 10 personas ahí. Y les gustó y comentaban y mandaron nuestra primera rosita y nosotros emocionados. Y después la próxima vez nos conectamos otra vez y estaban 10 personas más. Ya, y bueno, entonces sí hay gente que le gusta. Y empezaban a seguirnos y a comentarnos y a preguntarnos. Y nosotros no teníamos como que la gran experiencia, pero lo poco que sabíamos, lo fuimos compartiendo, le íbamos diciendo, más que todo de decoración. Entonces empezamos a hacer como que pequeños sorteos, hacíamos como que una receta en específica. Y el postre que hacíamos, la torta, la rifábamos entre las personas que estaban conectadas para que la probaran. Y ahí empezamos a crecer, gente. Ahorita tenemos, creo que 5.000 seguidores en TikTok. Y vendrán más. Miren, gente, ya la mezcla está súper bien. En esto voy a colocar una tapita de la vainilla. Voy a colocar una tapita de vainilla. Y vamos a mezclar un poco. Acá vamos a ir colocando la harina. La harina la vamos a dividir en dos partes. Vamos a colocar un poco, mezclamos. Yo me acuerdo que mis tías ni siquiera lo pasaban por un colador. Lo hacían directamente. Vamos a mezclar con cuidado para que no se desborde. Y le vamos a colocar un poco de nuestra colita o frescolita. Este postre, esta torta lo pueden hacer con sus pequeñitos. ¿Saben? Es algo loco, pero hay cosas que uno siempre va a recordar. Y así como yo recuerdo esta torta que yo hacía con mis tías, que me gustaría que ustedes se las enseñen a sus hijos, a sus primitos, a sus sobrinitos, no sé. Y les quede ese recuerdo por siempre. Y que más adelante, cuando estén más grandes, así como yo, que la hagan, que la prueben, sea como que un transporte a ese momento y tal vez se le agüen los ojos, se le nuble la vista. En los episodios anteriores yo tenía como que esa pregunta como que muy marcada para decirle a los invitados. Y ahora me la tengo que hacer yo. Y nunca me imaginé como que decir, bueno, ¿qué contestaría yo si me hacen la pregunta de que, José, ¿qué le dirías a ese niño de 11, 12 años, 10 años? ¿Qué le dirías? Y cónchale, le diría que reuniera dólares. Porque la cosa en Venezuela se va a poner fea. Pero aparte de eso, eh, nada, le diría, ¿sabes? Lo que pasa es que yo decía, o sea, los sueños no se me cumplen. Porque yo antes pensaba de que si yo quería hacer algo, simplemente se me iba a dar y ya. Y le diría que, bueno, que estudie bastante, que me prepare, que los sueños se cumplen si nosotros los trabajamos. Que si yo quería ser comunicador social, bueno, no se va a poder, pero más adelante vas a hacer algo muy bonito y te va a llenar de orgullo.
le diría que deje de ser tan amargado, que sonría bastante, que abrace bastante a su gente y que trate de ser mucho más feliz. Yo no me quejo de mi infancia, no me quejo de mi niñez, pero creo que hay cosas también que mejoraría mucho. Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia y esta torta es una de ellas. Obviamente no se va a volver a vivir ese momento, pero sé que este postre me va a llevar como que a ese momento, ¿sabes? O sea, me lo imagino. Yo estoy haciendo la torta y me imagino que estoy sentado en la casa de mi abuela, así, frente a la cocina, en el pasillo, ahí con mis tías haciendo la torta. Ya la preparación está lista. Miren, lo que vamos a hacer es engrasar nuestro molde. Mira, yo actualmente utilizo papel manteca para, para las que quieran. En este caso voy a utilizar un molde 22 para las que quieran. Pero como estoy tratando de hacerlo lo más tradicional posible, allá en Venezuela lo hacíamos era, le echábamos mantequilla, harina, la mezcla y al horno. Vamos a agarrar un poco de mantequilla, la esparcimos por toda nuestra quequera, tortera, nuestra tortera. Darle un poco de harina de trigo. Y lo que vamos a hacer es tratar de esparcirla por todo nuestro molde. Gente, lo siento, pero esto es algo que voy a hacer que todo el mundo lo hacía. Gente sabe a Venezuela. En nuestros tiempos, el miserable era yo. Porque mis tías dejaban mezcla acá y uno con el dedito le pasaba, pero no los comía. Ay, gente sí sabe, gente. Esto le damos unos golpecitos y lo llevamos al horno por aproximadamente 35-40 minutos. Bien, gente, como la torta está en el horno, eh, en este instante José me va a hacer algunas preguntitas, de modo de que puedan saber un poco más de mí. ¿Cuál fue tu primer postre de niño, te acuerdas? De niño, Sí. que haya probado o que haya Bueno, que hecho. hayas hecho. Yo creo que haya hecho esta torta. Y de grande. De grande. mm, ¿Grande qué edad? Porque yo me acuerdo que como a los 19 hice No, una... ya ahorita pues. Ok, Emprendimiento y tal. creo que las donas que hice. ¿Qué tal? Las donas que hice y vendía. Pero no eran con la maquinita de donas. Eran donas tradicionales, fritas y toda la cosa. Con su glaseado. ¿Tu postre favorito de hacer? Mi postre favorito a hacer. Yo creo que la tres leches. Tres leches de chocolate. Aunque tengo tiempo que no la hago, Ya te iba a decir. pero siento que me gusta, ¿sabes? Por el sabor. ¿Y cuál es tu menos favorito? Mi menos favorita. Mi torta menos favorita. Voy a pensar. A ver. Tal vez puede ser un cheesecake. Ya hablemos entonces de tu. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es la que te queda más rica? Más rica. Yo creo que el quesillo. Porque me lo enseñó tu mamá. Ah, Aparte de eso.
Mi torta favorita, y creo que me queda súper bien, sería la torta de vainilla. Es que yo soy también básico, porque, por ejemplo, si me preguntan mi torta favorita para comer, que yo muera así, una torta de vainilla, rellena con manjarilla, una taza de café, listo. En Venezuela, ¿tú hacías postres así como, te acuerdas de los ingredientes y eso o no? Como para vender, Ajá, nunca. eh, creo que cuando estaba en el colegio vendía galletas, que las hacía yo, las galletas, eso sí. Y también vendía besos de coco, pero esas las hacía mi tía. ¿Cuál ha sido tu pedido más especial o emotivo? Mm, yo creo que las que son como de cumpleaños de nuestros amigos, nuestros familiares, que son como que lo más emotivo. Porque, o sea, uno lo hace como que con mucho más amor. No quiero decir que nuestros clientes lo hacemos con odio, pero, o sea, como que le ponemos un poquito más de amor a los postres que hacemos. Por ejemplo, a mi hermana, la torta que le hago a mi hermana, a mi sobrino. Sí, creo que le pongo como que mucho más amor. ¿Hay alguna torta que hagas pensando en alguien especial que se quedó en Venezuela? Bueno, esta torta que acabamos de hacer sí me recuerda mucho a, mi, a mis tías, a mi familia. Eh, Creo que una torta de piña me recuerda a mi abuela. Sí, ¿Cómo fue tu llegada a Perú? ¿Qué fue lo más difícil al principio? yo creo que acostumbrarme a trabajar 12 horas. Que en Venezuela trabajamos 8 horas. Las comidas, acá las comidas tienen muchos nombres. Por ejemplo, nosotros el pollo guisado es pollo guisado y ya. Acá puede ser pollo a la norteña, ají de pollo, pollo al sillao o sudado de pollo o adobo de pollo y casi siempre, no voy a decir lo mismo, parecido, pues. ¿Qué aprendiste de ti mismo como persona y como profesional en esta experiencia migratoria? Mm, es que yo estaba acostumbrado a que las cosas iban a llegar y ya. Y en estos últimos tiempos, después no te voy a decir que al principio de llegar a Perú, me di cuenta de que si yo quiero algo, tengo que trabajar por ese algo. O sea, no es que me van a decir, mira, José, esto es tuyo, ya, no. O sea, yo tengo que trabajar por eso que sueño, por eso que quiero. Última pregunta. Si pudieras describir tu viaje desde Venezuela hasta convertirte en repostero en Perú en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Yo diría que, ¿puedo decir dos o solo una? Tengo dos respuestas. Una sería crecimiento. Y no solamente crecimiento profesional, crecimiento en todo sentido, porque he crecido personal y profesionalmente. Y otra sería descubrimiento, porque gracias a toda esta, a que me vi forzado a hacer cosas nuevas, pude descubrir que tenía otros talentos, que tenía otros sueños, que podía mezclar este sueño con otro sueño. Uy, le falta. Gente, ya la torta enfrió un poco. En realidad no está tan fría, pero yo quiero comer. Así que vamos a desmontarla. Está un poco caliente. Vamos por los costaditos. La voy a poner acá y luego la ponemos acá. Porque quiero que la parte de arriba es la que quede en el plato. Ahí ya salió. ¡Oh! Gente, esto huele muy rico. De verdad que esto huele demasiado rico. Dios mío. Te miren. Miren qué hermoso, qué esponjoso.
José, mira, vamos a picar un trozo. Lo ideal sería que se quede refrigerando lo más posible o enfriando. Si está un poco caliente, pero no importa. Voy a ver si esto de verdad me transporta a, a la cocina de mi abuela. Hay gente, esto está demasiado rico. De verdad. Mira, no es por quedar bien, pero esto está demasiado rico, de verdad. Torta, colita. Es increíble cómo hay platos que sí te pueden transportar a un momento. Y esto es uno de ellos. Bueno, gente, no se olviden de suscribirse, comentar, compartir, darle like a este video. Espero que esta receta la puedan hacer en su casa, se la puedan enseñar a sus hijitos, a sus sobrinos, no sé, a los más chiquititos de la casa. De verdad que tenía muchísimo tiempo queriendo hacer esta receta y creo que era el momento perfecto para hacerlo. Espero que le haya gustado este episodio de Don José Chef y nos vemos en una próxima oportunidad. No se olviden que este es su lugar seguro. Nos vemos.